Hola, ¿cómo están mis niños y mis niñas? Espero que estén muy bien y junto a sus familias hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a trabajar hoy en lenguaje y comunicación en las clases 47 y 48 de nuestro texto Leo Primero, tomo 2. Ya estamos terminando este tomo 2 y les pido que lo busquen y lo abran en la página 116. Pero primero vamos a ver los objetivos de la clase. Vamos a comprender el artículo informativo El invencible pingüino emperador. También vamos a profundizar en la comprensión del cuento Brrr, el pingüino friolento y su estructura. Vamos a reconocer y escribir palabras con la letra G y vamos a ampliar el vocabulario. Muy bien, ahora vamos a la primera actividad, que es de comprensión oral. En la página 116 encontramos estas preguntas. ¿Han oído hablar del pingüino emperador? ¿Qué saben de él? Ahora van a escuchar el texto El invencible pingüino emperador. Pongan mucha atención. El invencible pingüino emperador. Parece increíble, pero para conseguir su alimento, el pingüino emperador, el más grande de todos los pingüinos, se sumerge en las gélidas aguas de la Antártica hasta 250 metros de profundidad. ¿Sabes cuánto es eso? Es el tamaño de un edificio de 80 pisos. Muchas veces este pingüino sale a bucear solo para alimentar a sus crías. Este es un trabajo compartido entre la madre y el padre. Cada noviembre la hembra pone un huevo, luego va al mar a buscar alimento. Cuando la madre no está, el macho cuida el huevo casi sin moverse durante semanas. Al volver la madre, el macho sale a alimentarse. Así se turnan el trabajo de empollar el huevo. Este trabajo es muy importante porque en la Antártica hace tanto frío que si el huevo queda abandonado por un segundo, se congela y muere. El pingüino emperador, de hecho, no fabrica nidos. Ubica el huevo entre sus patas y lo cubre con un pliegue de su piel. Es la única manera que tiene de conservarlo tibio. Al nacer el pingüino emperador pesa lo mismo que una manzana, pero 4 meses después pesará 10 kilos. Sus padres trabajarán muy duro en esos meses para cuidarlo y alimentarlo. Muy bien, ahora que hemos escuchado el texto, vamos a comentar. En la página 116 tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que escucharon? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, es un texto informativo. ¿Y por qué creen ustedes que es un texto informativo? Porque nos entrega información objetiva y real, ¿cierto? En este caso, ¿de quién? De los pingüinos o del pingüino emperador. Según el texto, ¿cómo consigue su alimento el pingüino emperador? Puedes pausar el video para responder. Muy bien, ¿cierto? El pingüino emperador se sumerge a 250 metros en el mar, en el océano. Esto es muy profundo, equivale a un edificio de ¿cuántos pisos? De 80 pisos. ¿Por qué se nombra la manzana en el texto? Sí, porque se compara con el tamaño del pingüino al nacer. Muy bien. ¿Quién busca alimento para las crías? La madre, ¿cierto? Muy bien. El texto habla de aguas gélidas. ¿Qué significa gélidas? ¿Sabes lo que significa la palabra gélidas? Significa heladas, muy frías. Eso significa gélidas, aguas heladas o aguas muy frías. Vamos a continuar. En la página 121 aparecen estas otras preguntas. ¿Por qué es necesario cuidar mucho el huevo que pone la hembra? Cierto que sí, porque ahí hace mucho frío en la Antártica y si lo dejan un segundo solito se va a congelar y el pingüino moriría, ¿cierto? Si no fabrica nidos.
¿Cómo le da calor al huevo? Sí, el papá se lo pone entre sus patitas y con un pliegue de su piel lo cubre. Y esta es una tarea muy ardua, ¿cierto? Porque permanece así por mucho tiempo. Según el texto, cuando hay grandes olas, las gaviotas vuelan alto para resguardarse. ¿Qué significa resguardarse? Cuando hay un peligro nos ponemos a salvo, es decir, nos resguardamos para no tener daño. Entonces, resguardarse es ponerse a salvo en un peligro, cuando existe peligro. Muy bien, ahora vamos a continuar y yo les voy a pedir que el adulto que está con ustedes les vuelva a leer el cuento Brr, el pingüino friolento. Muy bien, pongan pausa y escuchen nuevamente este cuento. Muy bien, ¿ya lo escucharon? Ahora vamos a trabajar en la página 117 en que comprendimos. Acá deben ordenar la secuencia del cuento. Deben escribir 1, 2, 3 y 4 según corresponda, ¿ya? Y entonces aquí vamos a entender o comprender o conocer que todos los cuentos tienen una secuencia, ¿ya? Aquí yo puse de nuevo el cuento y vamos a ir viendo cuál es esta secuencia o estructura que se le llama también. Todos los cuentos tienen un inicio y en el inicio se cuenta en qué lugar sucede y cuáles son los personajes del cuento, ¿ya? Por ejemplo, en este cuento de Brr, el pingüino friolento, ahí tenemos el inicio, en el primer párrafo, donde conocemos el lugar donde transcurre esta historia y al personaje principal que es Gonzalo, al cual llaman Brr, el pingüino friolento. También el cuento tiene un desarrollo, ¿ya? Y en el desarrollo se cuenta qué problema o conflictos tienen los personajes. Y aquí tenemos entonces el desarrollo de este cuento, donde todo lo que está envuelto con amarillo, donde nos cuenta que Brr tiene un problema porque él es un pingüino que tiene mucho frío y no le gusta vivir en el lugar donde vive, que es en la Antártica. ¿Se acuerdan que ahí hace mucho frío? Y que él sueña con viajar al norte de Chile, llegar a Tongoy, a Antofagasta. Y aquí se desarrolla todo el problema y el conflicto, ¿ya? Y luego tenemos un final. Y acá yo encerré el final con morado. En el final se cuenta cómo se solucionó el problema o conflicto. Y esta es la estructura de todos los cuentos. Ya tienen un inicio, un desarrollo y un final. Entonces ahora puedes hacer la actividad número 3 de la página 117. Continuemos. ¿Qué comprendimos en la página 122? Debes leer y piensa. Y ahí debes decir por qué Brr no era feliz en su refugio y marcar la alternativa correcta. Luego debes leer, repasar y copiar la oración que está ahí. Entonces leámosla, dice, el pingüino y la cigüeña son amigos de la gaviota. Debes repasarla y volver a escribirla. En la página 118 y 123 tenemos las actividades donde debes primero marcar el dibujo que corresponde a la cantidad de sonidos y seguir el ejemplo. Recuerden que cada sonido corresponde a una letra de la palabra. Entonces acá tenemos 4 sonidos, 5 sonidos, 6 sonidos. Y en la 123, ¿cuántos sonidos tienen? Observa y nombra los dibujos. Unen los que tienen igual cantidad de sonidos. Acá tenemos el ejemplo, ¿cierto? Pingüino con volantín. Luego tenemos aquí una taza, un sombrero y tenemos los otros objetos. En la página 119, ¿qué tipo de ropa usaba Brr? Copia sus nombres. Entonces acá tienes que copiar los nombres de la ropa que usaba Brr. Actividad 6. ¿Qué lugares del norte quería visitar? Ordena sus nombres y escríbelos. Acá los nombres de los lugares de las ciudades donde quería ir Brr están desordenados. Tú debes ordenarlos y escribirlos. Observa y nombra los dibujos. Completa las palabras con las sílabas. A ver, leamos qué sílabas son estas. Ga, go y gu. Muy bien. Lee en voz alta. Entonces acá debes completar.
Y el ticket de salida en la página 120 es el siguiente. Debes completar con una de estas 3 palabras estas oraciones, ¿ya? Según la que corresponda. Ahora vamos a recordar lo que hemos aprendido de la letra G, que se llama G. Conocimos en la clase anterior la combinación con las vocales A, O y U, ¿cierto? Que suenan ga, go, gu. Cuando la combinamos con la letra E y con la letra I, tiene un sonido fuerte, entonces suena G y G. No suena G, sino suena G y G. Y entonces tú te preguntarás, ¿y cómo lo hacemos cuando yo quiero usar esta combinación pero que suene suave como Y o Y? Entonces para eso debemos poner una U en medio de la consonante G y de la vocal E o de la vocal I. Y en este caso la U es muda, pero sí suaviza el sonido. Entonces sin la U suena G, G. Con la U suena Y, Y. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, guiso, juguetes, guitarra, guerrero. Y podríamos leer entonces así, ga, ge, gi, go, gu. Todos los sonidos suaves, ¿ya? Recuerda que sin la U intermedia, las vocales E y la vocal I sonaría G, Ji. Para que se suavice debe llevar una U que en este caso es muda, Y y Y, ¿ya? Pero cuando queremos que la U suene y también suene la E, debemos usar estos 2 puntitos que se llaman diéresis. Ya se ponen estos 2 puntitos sobre la U y estos puntitos hacen que la U tenga sonido. Entonces aquí dice hue y wi, ¿ya? Y podríamos escribir cigüeña, pingüino, ¿se fijan? Ungüento, antigüedad. Entonces para que la U suene, no sea muda, se le ubica la diéresis encima. ¿Se fijan? Esto lo vamos a repasar el viernes en nuestra clase virtual. Ya mis niños, ahora continuemos con la página 124 donde debes completar este crucigrama. Ya aprendiste el sonido Y y Y, entonces puedes hacerlo muy fácilmente. Y en la página 125 debes observar la imagen y puedes escribir lo que ves. Entonces debes escribir lo que tú ves en este dibujo, ¿ya? Y realizar el ticket de salida. Escriba una palabra que comience con la sílaba G y una que comience con la sílaba Ji. Acuérdense que sin la U intermedia suena fuerte. Continuemos con el dictado semanal. Número 1, esa guitarra es linda. Número 2, me como una guinda. Número 3, el pingüino. Número 4, mira el águila. Número 5, Miguel corre y grita. Y la lectura semanal, tenemos el águila y el ratón. El águila, aguileta, persigue a un ratón. Las garras de sus patas le asustan un montón. Lo sigue y lo persigue, pues lo desea agarrar. Bien, el ratón escapa. ¡Qué suerte! Menos mal. Y también vamos a trabajar en nuestro cuaderno de caligrafía, Caligraphics. Vamos a trabajar las páginas 126 a las 129 para reforzar lo que hemos aprendido hoy sobre la letra G en combinación con las vocales E y la vocal I, ¿cierto? Para que suene suave debemos poner una U en medio y le dará un sonido suave y la U será muda. Para que la U no sea muda debemos ponerle la diéresis o esos 2 puntitos sobre la U y la U sonará como hue o wi. Muy bien mis niños, mis niñas, hemos llegado al final de nuestra clase. Muchas gracias por la atención que me han prestado y recuerda que debes enviar tus evidencias. También recuerda que debes seguir cuidándote. Estamos todavía en tiempo de pandemia. Que Dios les bendiga mucho y por favor envíen sus evidencias para poder yo evaluar el aprendizaje de ustedes.
Nos vemos el viernes en nuestra clase virtual para seguir aprendiendo sobre la letra G. ¡Chao!